nombre es María Giovanetti Fontalvo y voy a hablar un poco sobre las técnicas para la obtención del oro. Una de estas técnicas es conocida como la flotación. Esta tiene diferentes configuraciones, entre ellas las más usadas son la flotación de minerales de oro acompañados de sulfuros refractarios o no. Ahora, ¿qué son los sulfuros refractarios? Estos son los que contienen minerales que ya son de difícil recuperación o que plenamente ya no se pueden recuperar. Esta se hace cuando hay sulfuros básicos como plomo, hierro o zinc. Y también con otros minerales que tienen oro, pero en cantidades muy finas. O la flotación de sulfuros después de la cianuración del mineral que llega. Este es otro método que solamente se utiliza para obtener oro de las piritas, que son más conocidas como oro falso. Y la flotación diferencial. Este tipo de flotación se realiza para separar el teluro de oro de la pirita y también el oro libre de la pirita o este mismo oro falso. Continuamos. Se encuentra también la cianuración. Este es un proceso que se utiliza para separar el oro de los otros minerales, agregándole cianuro al oro. Aquí podemos ver la fórmula donde se encuentra el oro con el cianuro y aparte de esto, una de sus características es que necesita del oxígeno para poder reaccionar. Generalmente es la reacción más común utilizada. Se hace en medio alcalino con un pH entre 10 a 11.5 para evitar que haya mucha emanación de tóxicos y se utiliza o más bien se realiza durante un periodo entre 10 y 40 horas. Esta cianuración lleva a cabo algo conocido como pretratamientos, que son tratamientos que se le debe realizar al material antes de pasar el proceso de cianuración. Entre ellas, estos tipos de pretratamientos se aplican cuando el oro no es libre y entre ellos los más comunes son el tostado y los acuosos. En el tostado se utiliza para cuando hay concentrados de sulfuro, hierro o arsénico, entre otros. Se utiliza para extraer el oro submicroscópico de los demás minerales y además este proceso ayuda a destruir la materia orgánica presente en el mineral y se realiza entre una temperatura entre 600 grados Celsius y los 750. Los acuosos generalmente ayudan a oxidar las sustancias nocivas y ayuda a separar elementos como el cobre, que este elemento lo que hace es consumir el cianuro y lo que haría es que tuviesen que gastar más de este reactivo para este proceso. Eh, Algunos de los dos procesos más conocidos o más usados para la cianuración son la cianuración en cuba o tina y la cianuración en pila o montón. La cianuración en cuba lo que hace es que se introduce el material en unas tinas, como su nombre lo dice, y allí se pone en contacto con el cianuro para así realizar la cianuración. Y el otro, que es un poco con un costo más bajo que los otros, se utiliza de una forma más simple, que aquí tengo una ilustración donde simplemente se coloca todo el material en una pila y en la parte superior se le adiciona el cianuro para ponerlo en contacto con el resto del mineral, tomando así lo que drene al fondo en una plataforma que sea de un material impermeable, generalmente de arcilla. Entonces así se realiza el proceso de cianuración en pila. Hay otros métodos de recuperación del oro que estos van después de la cianuración. Entre ellos los más comunes son precipitación con zinc o aluminio y la absorción con carbón activado. En la precipitación con zinc lo que hace es separar el líquido del sólido después de la cianuración. Esto lo que hace es que el oro se vaya al fondo del recipiente donde se realiza este proceso y después se filtra para obtener el material. Generalmente este proceso se hace cuando el material tiene una alta granulometría y se puede filtrar fácilmente. En cambio, la absorción con carbón activado se utiliza un carbón vegetal generalmente y este proceso se realiza cuando los materiales son más difíciles de filtrar o por decir cuando tiene una granulometría muy fina, como por ejemplo el material que dice aquí, que es muy fino y no se puede filtrar. Entonces el que no se puede hacer por precipitación se utiliza por absorción de carbón activado. Aquí estos son unos tratamientos para minerales refractarios a la cianuración.
que estos son otros tipos de tratamiento que se pueden realizar. Entre ellos se encuentra la oxidación a presión. Esta lo que hace es que oxida los sulfuros que son ricos en oro o en plata, y se utilizan reactores conocidos como autoclaves, que estos reactores tienen una alta presión para oxidar el material. Otra es cianuración a presión, que también utiliza una alta presión y temperatura, pero en vez de oxidar el material lo que hace es que se pone en contacto con cianuro para aumentar la velocidad de la dilución del material más conocido, en este caso sería el oro. Y la oxidación bacterial. Aquí se utiliza un tipo de bacteria conocida también principalmente como Thiobacillus ferroxidians, que lo que hacen es consumir los minerales que no son oro, generalmente hierro, y esto lo que hace es que deje el material de oro libre y así se pueda utilizar. Y finalmente tenemos la lixiviación con reactivos diferentes al cianuro, que estos son principalmente estos tres. La tiourea, que se utiliza para la dilución rápida del oro, pero debido a que es muy difícil manejarla de forma industrial, solamente se utiliza en laboratorios. Está el tiosulfato, que era el método preferido anteriormente, pero ahora se aplicaba al oro y plata con concentrados complejos de sulfurados. Y los halógenos como los cloros y cloruro, mejor dicho, de bromo y de yodo, son los que se utilizaban para pretratamientos para minerales carbonáceos. Entonces, estos son otros métodos aparte de la cianuración. Muchas gracias.